Bien, bueno, todos, como sabrán, esta modalidad que vamos a tener a partir de ahora eh, con nuestras clases y vamos a tener en cuenta que esto que nosotros estamos haciendo nos permite tener en cuenta nuestro seguimiento con las clases para seguir aprendiendo un poco más sobre el espacio, sobre la geografía. Estuve recibiendo los trabajos de la mayoría de ustedes, así que ya cuando terminemos vamos a hablar un poquito y bueno, damos inicio a la clase. A ver, ya pongo acá, perdón. Aguardemos, ahí está. Aquí estamos. Ok. A ver si sale ahí. Bien, como les dije, esta es la clase virtual que vamos a tener el día de hoy. Y como estuvimos viendo en los prácticos que yo les mandé, vamos a hablar, y para que nos queden claro un poquito más y afianzar los conocimientos sobre las coordenadas geográficas. Es un tema importante y es necesario que nosotros los conozcamos porque nos van a permitir localizar el lugar o la zona que nosotros queremos estudiar. ¿Bien? Pero primero tenemos que saber qué son las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son esas líneas imaginarias que se trazan de forma horizontal y vertical sobre la representación gráfica, es decir, sobre la Tierra, para ubicarlas en los mapas. Como vemos ahí en el planiferio, estas coordenadas geográficas van a poder permitir a nosotros, las personas, poder identificar los países, los continentes o alguna región que queremos estudiar. Bien, entonces estas coordenadas geográficas se van a trazar de forma horizontal y vertical y van a permitir representarnos en el mapa algún lugar que nosotros queremos ubicar en esa región. Bien, para conocer estas coordenadas geográficas, miren, ahí yo les puse unas imágenes, que estas coordenadas geográficas, como les dije, que se trazan en forma horizontal y vertical. ¿Ok? Nosotros estuvimos haciendo unos trabajitos en clase, en la prueba en la aula de diagnóstico, sobre este tema, pero yo quería que profundicemos un poquito más, porque es desde acá donde vamos a partir para hacer el estudio en la región que vamos a estudiar este año. Sabemos que vamos a estudiar Argentina y La Rioja. Bien, entonces es importante que tengamos en claro cuáles son estas coordenadas geográficas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ubicar ciertos lugares, ciertas provincias o continentes, tenemos que tener en cuenta estas coordenadas geográficas. ¿Bien? Ok. A partir de las coordenadas geográficas, nosotros vamos a estudiar los paralelos y los meridianos. Como salen ahí en la flechita, los paralelos son aquellos que se ubican en forma vertical, así como el lápiz, ¿ves? Y los meridianos en forma horizontal, ¿ok? Entonces, para hablar de los paralelos, tenemos que decir que son líneas imaginarias que se trazan de forma horizontal, que se trazan de este a oeste. Miren, vamos a ir viendo la imagen ahí en la diapositiva, que dice que se trazan de forma horizontal y se extiende de este a oeste. Muy bien. Y como dice ahí en la imagen del mapita, determinan la latitud. Es decir, que las líneas que sirven como base, que parten
de estos paralelos es la línea de 0 grados, la línea imaginaria de 0 grados, que es el ecuador, que son líneas ascendentes y líneas descendentes. Y va a permitir dividir el planeta en dos hemisferios, en el hemisferio norte hacia arriba y el hemisferio sur hacia abajo. ¿Bien? Entonces, estos paralelos me van a permitir determinar la latitud de un lugar. ¿Y qué sería la latitud? Es la ubicación de un punto geográfico con respecto al ecuador de 0 grados, hacia el norte o hacia el norte, hacia arriba o hacia el sur, hacia abajo. Bien, entonces, estos paralelos van a permitir que nosotros podamos identificar cualquier punto del planeta Tierra partiendo del paralelo del ecuador de 0 grados. Bien, tenemos líneas que van hacia arriba y líneas que van hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Eso va a permitir la latitud. La latitud. Estos serían los paralelos. Bien, ahí como podemos ver en las imágenes, que tenemos la línea del ecuador, que se divide en... Tenemos otras líneas importantes, líneas imaginarias, que es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Bien, entonces, los paralelos son estas líneas imaginarias que se localizan en forma horizontal y que se extienden de norte a sur, partiendo de esta línea del ecuador de 0 grados. Muy bien. Así vamos siguiendo la explicación. Y tenemos otras líneas imaginarias paralelas que tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Ok? Entonces, va a dividir al planeta en dos mitades. Pensemos como una manzana. ¿Bien? Si nosotros la cortamos hacia la mitad, vamos a tener ese paralelo, que sería el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por ejemplo, si decimos nuestro país se encuentra en el hemisferio sur, partiendo del paralelo del Ecuador, el hemisferio sur. Por ejemplo, Estados Unidos se encuentra en el hemisferio norte. Bien, entonces, otra de las coordenadas geográficas importantes que tenemos que saber son los meridianos. ¿Qué son los meridianos? Los meridianos son líneas imaginarias que se ubican de formas verticales y se localizan de norte a sur, de polo a polo. ¿Ven cómo van viendo ahí la imagen? Se localizan de polo a polo. Bien, y determina la latitud, como sale ahí en la imagen, determina la latitud de un lugar. ¿Ok? Entonces, la línea que parte este meridiano es el meridiano de Greenwich. ¿Bien? Es decir, que divide al planeta en dos hemisferios. Por un lado, hacia el este, el hemisferio oriental, y para el oeste y hacia el oeste, el hemisferio occidental. Bien, parten de ese meridiano de 0 grados. Bien, y la línea imaginaria que parte es el meridiano de Greenwich. Para el este se ubica el hemisferio oriental y para el oeste el hemisferio occidental. Muy bien.
Ahí que lo podemos ver, la línea del Ecuador. La línea del Ecuador, el meridiano de Greenwich. Son esas líneas importantes, estas líneas imaginarias, estas coordenadas geográficas, que son importantes, que nosotros las tenemos que tener en cuenta cuando vamos a localizar algún lugar o alguna región. Por ejemplo, nosotros que vamos a estudiar en esta oportunidad Argentina y La Rioja, tenemos que saber cuáles son esas líneas imaginarias que atraviesan nuestro país. ¿Bien? Ahí vamos a tener una imagen más clara sobre estas coordenadas geográficas, que por un lado va a dividir partiendo del paralelo del Ecuador en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ven como observan ahí en la diapositiva, parten del hemisferio norte y del hemisferio sur. 90 grados hacia el norte y 90 grados hacia el sur. Un total de 180 grados, es decir, 180 paralelos. Y partiendo del meridiano de Greenwich, el meridiano de 0 grados, tenemos hacia el este el hemisferio oriental y el hemisferio occidental hacia el oeste. Y parte de 0 grados, 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste, que sería 360 grados. ¿Bien? Esto es lo que hace referencia a las coordenadas geográficas. Muy bien. Y estas líneas imaginarias van a permitir que nosotros ubiquemos ciertos lugares o ciertas regiones que queremos estudiar, ya sea de forma horizontal o vertical. ¿Bien? Es decir, sobre la Tierra, nosotros vamos a ubicar a través de diferentes puntos y tomando como base los paralelos y los meridianos, el lugar que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, ¿cuál sería el paralelo de Argentina? ¿Y cuál sería su meridiano? Bien, eso vamos a tener en cuenta y vamos a pensar, y va a ser como tarea, yo después ya lo voy a subir en la plataforma, ¿cuáles serían las coordenadas geográficas? ¿Cuáles serían las coordenadas geográficas de nuestro país? Para que tengamos en cuenta y presente y partamos del estudio de estas coordenadas geográficas sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, pensemos en un ejemplo claro y fácil cuando nosotros jugamos a la batalla naval. Vieron que nosotros ponemos en un tablero diferentes fichas y a partir de coordenadas, de números y letras, vamos a ir diciendo está más cerca, está más lejos. Bueno, las coordenadas geográficas son parecidas o similares a ese juego, a la batalla naval, donde nosotros a través de diferentes coordenadas y teniendo en cuenta los paralelos y los meridianos, vamos a saber cuál es la ubicación que nosotros queremos saber. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un repaso. Ya para ir finalizar. Los paralelos, como dijimos, son líneas horizontales que se trazan de este a oeste y determinan la latitud de un lugar. El paralelo principal es la línea del ecuador de 0 grados, que sería el paralelo hacia el norte y el paralelo hacia el sur, y divide la Tierra en dos hemisferios, hacia el norte, hacia arriba el hemisferio norte y hacia el sur el hemisferio sur. Bien,
y parten de 0 grados, 90 grados hacia arriba y 90 grados hacia abajo. Un total de 180 grados de paralelos. ¿Bien? ¿Qué eran los meridianos? Ahí vemos una imagen. Otras líneas importantes de estos paralelos sería el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Los meridianos son líneas imaginarias que se trazan de norte a sur y van a dividir el planeta en dos hemisferios. Bien, van a dividir el planisferio en dos hemisferios, hacia el este el hemisferio oriental y hacia el oeste el hemisferio occidental. Bien, parten de la línea principal el meridiano de Greenwich, que sería 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste, en un total de 360 grados de meridianos. Bien, ahí en esta imagen, ahí podemos ver bien clarito cuáles son los paralelos y cuáles son los meridianos. Entonces, cuando nosotros estudiemos la localización geográfica, vamos a tener en cuenta esto para identificar bien su localización. Por ejemplo, la Argentina se encuentra localizada desde el paralelo en el hemisferio sur. Bien, y teniendo en cuenta el meridiano de Greenwich, se encuentra en el hemisferio occidental. Bien. Vemos la imagen que estábamos viendo hace rato. Ahí está. Y bueno, esto sería todo por esta clase. Desde ya, muchísimas gracias. Como decía el hashtag, yo en casa. Sabemos que estamos pasando por una situación muy delicada, así que tenemos